Hace algún tiempo un comunicativo, uno de ustedes, me sugirió este tema, el efecto Mateo. Tiene que ver precisamente con el conocimiento y con la acumulación de él a través de la lectura. No se lo pierdan porque vale mucho la pena conocerlo. Ya habíamos hablado alguna vez del efecto Pigmalión, esta expectativa autocumplida, cuando hablamos a otros o a nosotros mismos creando una expectativa que se puede convertir en una realidad, porque así programamos nuestra mente y nuestras intenciones. Bueno, pues el efecto Mateo es muy interesante. Si bien no tiene nada que ver con la religión, sí adopta este nombre debido al Evangelio según San Mateo. Su texto dice en el versículo 12 del capítulo 13, dice: porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, incluso lo que tiene, se le quitará. Aquí tiene que ver mucho con una percepción sociológica también de la acumulación o de bienes o de cosas o de éxitos, de logros. El efecto Mateo tiene que ver con que si obtenemos cosas, lo que va a ocurrir es que vamos a ir obteniendo cada vez más. Hay una percepción muy interesante que también dice en algunos libros de educación financiera, que debido al efecto Mateo, los ricos se van volviendo cada vez más ricos, mientras que los pobres se van haciendo cada vez más pobres. No es el tema de este video, lo abordaremos seguramente en otro momento, pero sí tiene que ver también con el conocimiento y, como les dije en el principio, con la lectura. El principio general del efecto Mateo dice que cuanto menos lees, menos sabes lo que estás leyendo. Y cuanto más lees, cada vez vas aprendiendo con mayor facilidad y aprendes con mayor rapidez. Es decir, los que vamos leyendo cada vez más, vamos acumulando conocimiento y comprensión de las cosas y vamos aprendiendo con más rapidez que aquel que no lee o que lee ocasionalmente o que lee muy poco. El efecto Mateo fue empleado por primera vez por el sociólogo Robert K. Merton, y él dice precisamente que cuando empezamos a leer y empezamos a leer mucho, el efecto de esta lectura es acumulativo. Vamos comprendiendo mejor, vamos aprendiendo cada vez más rápido y los conocimientos van llegando cada vez en mayor cantidad en menos tiempo. Las ventajas de tener cada vez más lectura, poder leer libros, poder leer artículos, revistas, todo lo que nos traiga conocimiento, tiene muchas ventajas. La primera de ellas es que se va adquiriendo cada vez mayor capacidad de comprensión. Entre más leemos, más fácil entendemos. Así que los siguientes textos que vengan, los siguientes libros que vengan, va a ser mucho más fácil que los entendamos, que los comprendamos. La otra ventaja es que va a ser mucho más fácil tener una capacidad de discernir entre si lo que leemos es verdad o es mentira. Tenemos más elementos para saber que tal vez este artículo tiene bases fundadas o no tiene ninguna base. A mí me llama la atención que hay veces que hay gente que simplemente por el hecho de decirte está científicamente comprobado, la gente lo cree. ¿Científicamente comprobado en dónde? ¿Por quién? ¿Bajo qué metodología? ¿Sí? Entonces es muy interesante. Cuando alguien te dice, esto se puede demostrar, bueno, demuéstralo. Lo interesante es que cuando tenemos esta capacidad de lectura y aprendizaje, vamos acumulando conocimiento, bueno, es mucho más fácil que nosotros detectemos si ese argumento, si ese conocimiento, si esa información es verdadera o es falsa, si tiene fundamentos, si tiene bases o no tiene ni pies ni cabeza y no tiene la posibilidad de ser verdad. La lectura es mucho más productiva para quien lee cotidianamente que para quien no lee. Quien no tiene la costumbre de leer, esta lectura puede que llegue, puede que no llegue, la entienda, no la entienda, se quede con esta persona o de plano la olvide. Quien tiene el hábito de la lectura constante, esta lectura es cada vez más productiva.
Y este es un punto que a mí me fascina. El efecto Mateo dice que entre más leemos, tenemos la posibilidad de que la nueva lectura, lo que estamos leyendo en este momento, sea complementado y enriquecido con lo que conocemos de lecturas anteriores. Es decir, que lo que ya hemos leído, que el conocimiento que hemos acumulado, viene a auxiliarnos a complementar y enriquecer la lectura que estamos teniendo en este momento. Por eso, cuando estamos leyendo algo, decimos, claro, porque yo ya había escuchado tal cosa. Sí, esto hace referencia a aquel o tal cual conocimiento o aquel tal cual fuente informativa. Es muy interesante porque el conocimiento es acumulativo. Por eso ningún conocimiento sale sobrando. Todo se acumula. Y entonces cuando voy leyendo algo, tengo referencias históricas, literarias, científicas, antropológicas, filosóficas, lo que sea. Porque yo ya he leído cosas antes y estos conocimientos previos van a venir a acumularse a lo que estoy leyendo en este momento. Me van a permitir entenderlo mejor y enriquecerlo con estas referencias de conocimiento adquiridas previamente. Quien no tiene el hábito de la lectura, tal vez en ese momento tiene una palabra que no entiende, un conocimiento que no tiene idea de qué se trata, la referencia a un pasaje histórico que no sé de qué se trata, la referencia a alguna reflexión filosófica que no sé en qué consista, y entonces la lectura me queda coja, me queda incompleta, me queda como un rompecabezas con piezas perdidas, y por lo tanto la comprensión se hace mucho más difícil si no tengo un hábito constante de lectura. Aquellos que leen y mucho tendrán mucho más referencias y herramientas que aquellos que no leen. Las personas que han estudiado el efecto Mateo y que se dan cuenta de los efectos, consecuencias beneficiosas del mismo, tienen algunas frases y algunos principios que me gustan y que les quiero leer. Uno de ellos dice: los que han leído poco no sabrán cuánto ignoran de lo que están leyendo, y también tenderán a ignorar más fácilmente cuánto ignoran. Es decir, no sé lo que no sé, o en otras palabras, ignoro a tal grado que ignoro lo que ignoro. No sé qué tanto es lo que no sé. Es terrible porque es un efecto redundante. Por eso los efectos beneficiosos de este efecto Mateo son muy importantes. Si somos madres o padres de familia, vale la pena que fomentemos el hábito de la lectura en nuestras hijas y en nuestros hijos. Pero no es mandándolos a leer, no es decir, ponte a leer un libro. No, en realidad la forma en la que los padres podemos fomentar la lectura es que nuestros hijos vean que nosotros estamos leyendo, que tenemos temas interesantes de conversación, que podemos hacer referencia a cosas que hemos leído. Cuando nuestras hijas y nuestros hijos se dan cuenta que la lectura es un hábito interesante, enriquecedor, divertido y entretenido también, ¿por qué no? Bueno, pues entonces ellos por voluntad propia van a tomar un libro. ¿De qué? De lo que ellos quieran. Aquí lo interesante es que podemos tomar cuentos, novela, poesía, o también nos vamos a libros técnicos de conocimientos específicos sobre programación de una computadora, el diseño de alguna ilustración, dibujo, cómo tocar un instrumento, lo que sea. La lectura es muy enriquecedora y, como ya les dije, el efecto Mateo nos dice que el conocimiento es acumulativo. En la medida en que vamos leyendo más, vamos entendiendo mejor lo que vamos leyendo, vamos entendiendo mejor el mundo, la realidad y nuestro propio conocimiento. Lo triste es que los que ignoran, incluso ignoran aquello que ignoran. No saben cuánto ignoran porque no tienen ni idea cuánto conocimiento hay. Por lo tanto, el efecto Mateo es un beneficio muy positivo y muy constructivo alrededor del hábito de la lectura. No somos ni lo suficientemente jóvenes ni lo suficientemente viejos o adultos para no poder agarrar un libro. Cualquier edad es muy buena edad para iniciar el hábito de la lectura si no la tenemos. Y si la tenemos, bueno, pues sigamos con nuestro hábito positivo de la lectura. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.